Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Les saludo de nuevo. Quiero invitarles a inclinar sus rostros y vamos a elevar una oración al Señor antes de estudiar nuestro tema, el don de lenguas en Hechos. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos reunirnos aquí en este lugar para abrir tu santo libro. Pedimos que tu Santo Espíritu acompañe a tu pueblo. No solo los que están reunidos aquí, sino los que están viendo también en el live stream a través del internet, de Zoom TV. Bendícenos esta noche, enséñanos y capacítanos para vivir de acuerdo a lo que aprendamos. Te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 3 y el versículo 11. Mateo 3 y el versículo 11. Y hay 3 puntos que quiero que notemos aquí en este versículo. El contexto es que aquí está predicando Juan el Bautista. Y Juan el Bautista está introduciendo la idea de que ya va a aparecer el Mesías. Y esto es lo que dice el versículo. Aquí está hablando Juan. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. No olviden esa expresión, agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y ahora 3 conceptos. Y él os bautizará, número 1, en Espíritu Santo, número 2, y ¿qué más? Y fuego. Ahora vamos a notar algunos puntos en cuanto a este versículo. Juan fue el precursor de Jesús, preparó el camino para la venida de Jesús. Y Juan anunció que el que iba a venir iba a bautizar a los creyentes con el Espíritu Santo y con fuego. Es decir, estaba anunciando que Jesús iba a mandar el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Porque es exactamente lo que sucedió en el día del Pentecostés. Es decir, Juan el Bautista no solamente anunció que Jesús el Mesías venía, sino que anunció también que iba a derramar el Espíritu Santo en fuego. Ahora, el Señor Jesucristo también anunció antes de ir al cielo que iba a caer el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Vamos a Lucas 24, 44 al 49, a donde Jesús ha resucitado por la mañana el domingo, y esto es el domingo en la noche. Los discípulos están reunidos en el aposento alto. Y noten lo que le dice Jesús a los discípulos, a sus seguidores. Lucas 24, 44 al 49. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo, ¿qué cosa? Padeciese, ¿y qué más? Y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados, ¿a dónde? En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y luego Jesús dice, vosotros sois testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Predijo Jesús el día que resucitó la caída del Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué propósito tenía el derramamiento del Espíritu Santo? Dice, Jesús padeció, resucitó, para que en la predicación la gente se arrepintiera y recibiera perdón en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Es decir, el propósito de la promesa del Espíritu Santo es evangelizar. Porque el Señor Jesucristo dice que se debe predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego en el siguiente versículo dice que Él va a enviar la promesa, que se quedaran en Jerusalén
hasta que recibieran el poder, y luego entonces iban a proclamar el mensaje ¿a dónde? En todas las naciones. ¿Comenzando dónde? En Jerusalén. Jesús también anunció lo que iba a ocurrir en el día del Pentecostés inmediatamente antes de ascender al cielo 40 días después de su resurrección. Vamos al Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, y empezando en el versículo 15, y vamos a leer el versículo 18. Marcos 16 y el versículo 15 hasta el 18. Está hablando a sus discípulos y les dijo: id por todo el mundo y ¿qué? Ahí está otra vez el punto. Y predicad el evangelio a toda criatura, es decir, en todas naciones, en todo el mundo. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, cuando se predica el mensaje, el que lo acepta se salva, el que lo rechaza se pierde. Y luego el versículo 17 nos dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y ahora viene una frase clave: hablarán en nuevas ¿qué? En nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dones del Espíritu Santo. Anunció Jesús antes de irse al cielo que sus seguidores iban a hablar nuevas lenguas. Vamos a encontrar que son nuevas lenguas, no ninguna lengua que no existe en el mundo, sino nuevas lenguas para los que están hablando, nuevas lenguas para el hablador. Ahora, Jesús también dijo en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 7 y 8, algo relacionado a esto inmediatamente antes de su ascensión al cielo. Y estos versículos los conocemos nosotros muy bien. Dice allí en Hechos 1, 4 y 5, estando juntos, esto es antes de la ascensión, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y ahora quiero que noten que Jesús menciona a Juan el Bautista. ¿Anunció Juan el Bautista el día del Pentecostés? Sí. Jesús ahora va a decir que lo que pasó en Hechos el capítulo 2 fue lo que anunció Juan. Sí, porque noten lo que dice el versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, específicamente 10 días. Ahora hay otro punto muy importante, y es que Jesús ya había anunciado lo que iba a pasar en el día del Pentecostés durante su ministerio. No solamente el día que resucitó, no solamente antes de ascender, no solamente desde que Juan empezó a preparar el camino para Jesús, sino durante el ministerio de Jesús. Jesús anunció lo que iba a ocurrir en el día del Pentecostés. Y en todos los pasajes, hermanos y hermanas, el énfasis es que lo que pasó en el día del Pentecostés, el propósito del poder del Espíritu Santo era evangelizar y predicar. Ese es el objetivo en todos estos pasajes, predicar. Noten lo que dice Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Esto es durante el ministerio de Jesús, es en la fiesta de los tabernáculos. Y dice aquí, y esto lo leímos en nuestra primera presentación: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Beba. ¿Recuerdan que Jesús es la roca? Estudiamos eso en el primer tema, los que estuvieron aquí. Jesús es la roca. ¿Qué salió de la roca? Agua. ¿Y el pueblo qué hizo? Bebió el agua que salió de la roca. Así que Jesús está diciendo: yo soy la roca, el que tiene sed, venga a mí, beba. Sigue diciendo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿De dónde corren los ríos de agua viva? La gente viene a Jesús y bebe, y luego
como tienen el agua por dentro, el Espíritu Santo por dentro, entonces ellos se convierten en manantial para otras personas. Nuevamente, el propósito es la testificación. Así que dice, el que cree en mí, así como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, ¿cuándo iba a ser ese momento que iban a fluir ríos de agua viva de los creyentes? El agua que habían recibido de Jesús, que es el Espíritu Santo. No tenemos que adivinar. El versículo 39 dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu Santo? En el Pentecostés. Aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Porque Jesús no había ido al cielo para ser investido como sumo sacerdote, aceptado el sacrificio por su Padre, para que luego pudiera impartir el Espíritu Santo y que los apóstoles bebieran el agua, es decir, recibieran el Espíritu para luego convertirse ellos en manantiales de agua, predicando el Evangelio a otros. ¿Están entendiendo el punto? El propósito del don de lenguas es evangelismo, es la testificación. Ahora vamos un momento a Hechos 1 y el versículo 8. Hechos 1:8. Este versículo resume todo el libro de los Hechos. Un solo versículo resume las secciones del libro Hechos de los Apóstoles. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Pues vamos a leer este versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué reciben el Espíritu Santo? ¿Por qué reciben el poder? Nota lo que dice. Y me seréis, ¿qué? Testigos. ¿Por qué se da el Espíritu Santo? Para que el pueblo de Dios, ¿qué? Testifique, predique, evangelice. Así que dice, me seréis testigos, y ahora noten la secuencia. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Saben que el libro de Hechos sigue esa secuencia exacta. Les voy a dar el resumen nada más. En Hechos 1 al 7, todo está ocurriendo en Jerusalén. Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 7, todo es en Jerusalén. Hechos 8, 1 y 2, ahora el evangelio se ha movido a Judea. En el capítulo 8, el versículo 4, todo el capítulo, ahora el evangelio se está predicando en Samaria. Jerusalén, Judea, Samaria, y luego en Hechos 9 tenemos la conversión de Saulo de Tarso. Interesante, la conversión de Saulo. ¿Por qué fue importante ese evento de la conversión de Saulo? Hasta este momento el evangelio ha ido a Jerusalén, Judea y Samaria, pero se necesitaba un mensajero para ir hasta lo último de la tierra. ¿Y quién era ese mensajero que iba a ir hasta lo último de la tierra? A los gentiles, el apóstol Pablo. Así que Hechos 9 dice que Dios escogió al apóstol Pablo en el camino a Damasco para llevar el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Y luego en Hechos 10, Hechos el capítulo 10 y el capítulo 11, viene la experiencia de Cornelio. Ahora el evangelio se ha movido más allá de Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora el evangelio se ha movido a los lugares remotos. Ahora es en Cesarea donde el evangelio se está proclamando. Porque Cornelio era un centurión romano y él vivía en Cesarea. Así que en Hechos 10 y 11 ya el evangelio se ha ido de Jerusalén a Judea, a Samaria, y ahora se está extendiendo más hasta Cesarea. Y luego en Hechos el capítulo 13 encontramos la ordenación de Pablo y Bernabé para ir a los lugares más remotos de la tierra. ¿Cuáles eran los lugares más remotos de la tierra? Si ustedes leen el resto del libro Hechos de los Apóstoles, van a encontrar que los lugares que se mencionan están más allá de Jerusalén,
más allá de Judea, más allá de Samaria, hasta los lugares más remotos del Imperio Romano. Entre los lugares donde el apóstol Pablo predicó está Éfeso, Corinto, Filipos, Antioquía, Atenas, Asos, Colosas, Perga, Mileto, Malta, Tesalónica. Ahora el evangelio se ha extendido hasta los confines más lejanos de la tierra. El libro de Hechos se resume en este versículo 8 del capítulo 1. Porque el evangelio va a Jerusalén primero, luego a Judea, luego a Samaria, después a Cesarea y luego los lugares más lejanos de la tierra. Ahora yo pregunto, ¿por qué no les dio Dios a los apóstoles el Espíritu Santo antes de morir y resucitar? Tal vez nadie le ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué no les dio el Espíritu Santo antes que Jesús resucitara de los muertos? Durante su ministerio, en otras palabras. La razón es muy sencilla, hermanos y hermanas. El propósito de la predicación de los apóstoles era anunciar en cuanto a la muerte y la resurrección de Cristo y la instalación de Cristo en el lugar santo del santuario para servir como sumo sacerdote sobre su pueblo. El propósito era, recibiendo el Espíritu Santo, proclamar lo que Jesús había hecho. No era posible darles el Espíritu Santo para que predicaran lo que todavía Cristo no había hecho. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Solo después que Jesús vivió su vida perfecta, murió por el pecado, resucitó, ascendió al cielo, fue investido como sumo sacerdote, entonces en ese momento los apóstoles podían recibir el poder del Espíritu Santo para salir al Imperio Romano, para predicar que Cristo estaba en el lugar santo del santuario, perdonando pecados y derramando su gracia sobre los seres humanos por lo que Él había hecho. Ahora les voy a describir la secuencia de eventos en Hechos 2. Lamentablemente no tenemos tiempo de estudiar todo este capítulo. Sería una serie de 4 o 5 temas nada más para analizar en detalle Hechos del capítulo 2. Así que solo les voy a dar el resumen. ¿Ok? Así que si tienen el libro de Hechos, ustedes pueden seguir la secuencia que yo les voy a mencionar. Empezamos en Hechos 1:15. Ahí se describen en el capítulo 1 a los discípulos reunidos en el aposento alto. En realidad no solo están los discípulos, hay 120 que están reunidos allí. Ese es el capítulo 1, donde eligen al sucesor de Judas. Tuvimos un tema específicamente sobre eso. Ahí están esperando que caiga sobre ellos el poder del Espíritu Santo en Hechos del capítulo 1. En Hechos del capítulo 2 tenemos el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí se menciona el Espíritu Santo, se menciona el poder del cual habló Juan, el cual habló Jesús durante su ministerio, cuando resucitó antes de ascender al cielo. Se menciona lenguas de fuego, que Jesús había mencionado las lenguas antes de ascender al cielo. Inclusive encontramos que Juan había anunciado que el que iba a venir iba a bautizar con fuego. Y luego en el capítulo 2 y el versículo 5 al 8, porque ahora los que están en el aposento alto, los 120, están hablando en lenguas. Y había muchos peregrinos de todas las naciones que habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y estos judíos de la diáspora, es decir, eran judíos, pero habían sido esparcidos a través de todo el Imperio Romano, tenían que venir a Jerusalén por ley de Dios. Todos los hombres mayores de 12 años tenían que venir a Jerusalén para celebrar 3 fiestas cada año. Y una de esas era la fiesta del Pentecostés. Pero el problema es que esa gente que se había ido a la dispersión o la diáspora, habían perdido el uso del idioma que se hablaba en Jerusalén, que probablemente era el idioma arameo. No hablaban arameo, hablaban la lengua de las naciones a donde fueron dispersos. Así que había un problema. ¿Cómo podían los apóstoles, los 120 que eran de Jerusalén, hablar en cuanto a Jesús a un grupo de peregrinos que estaban presentes que no hablaban el idioma que hablaban los apóstoles? Así que ahora Dios
habiendo dado el don de lenguas, los 120 empiezan a hablar en idiomas que ellos nunca habían estudiado. Idiomas que hablaban aquellas personas que estaban en la dispersión, que ahora habían venido a celebrar la fiesta en la ciudad de Jerusalén. Así que Pedro ahora se para y repasó. Esto es el capítulo 2 y el versículo 17 al 36. En realidad comenzó su sermón en Hechos del capítulo 2 y el versículo 16. Y Pedro se va a parar ahora para explicar qué es lo que ha sucedido. Porque todos están hablando idiomas que no han estudiado antes. Y si ustedes notan, en Hechos 2 y el versículo 9 al 11... había 13 naciones mencionadas por nombre allí, presentes en el aposento alto. Y ellos empezaron a escuchar a los 120 hablando en las lenguas de ellos, cuando ellos sabían que esta gente era de Jerusalén y no hablaba antes las lenguas de ellos. Así que algunos se burlaron, algunos de los que estaban allí se burlaron. Esto es Hechos 2, 12 y 13, dijeron, estos están borrachos. Así que en los versículos 14 y 15 el apóstol Pedro dice, ¿cómo van a estar borrachos si son las 9 de la mañana? ¿Quién se emborracha a las 9 de la mañana? La gente se emborracha de noche. Dice, estos no están borrachos. Y luego en Hechos 2, como mencioné, 16 al 22, el apóstol Pedro empieza su sermón. ¿Y saben lo que dice Pedro? Dice, lo que está pasando aquí no es por borrachera. Lo que está pasando aquí es el cumplimiento de la promesa de Joel. De Joel, el capítulo 2 y el versículo 28 al 32. Es decir, la profecía contemplaba esta idea. No es borrachera, es lo que la profecía decía que iba a ocurrir. Y entonces Pedro empieza su sermón. Y en su sermón, ustedes pueden ver desde los versículos 17 al 36, Pedro explica que Cristo vivió una vida de servicio, fue muerto, fue sepultado, resucitó de los muertos y citó el Salmo 16 como prueba de que Jesús no permaneció en el sepulcro, sino que resucitó. Y luego Pedro explicó que Jesús había sido exaltado a la diestra de su Padre para servir como sumo sacerdote y derramar el Espíritu Santo sobre su iglesia. Allí en el versículo 36, Pedro dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y Pedro cita otra profecía, el Salmo 110 y el versículo 1. Y cita también 2 Samuel el capítulo 7, donde dice que un descendiente de David se iba a sentar en el trono de David para siempre. Es decir, Pedro ahora entiende las profecías, las está explicando y está diciendo, está repasando la vida de Jesús, su vida perfecta, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo, su instalación como sumo sacerdote a la diestra de Dios para interceder por su pueblo. Y cuando Pedro termina su sermón, no tuvo que hacer un llamado. Había 3,000 ahí que vinieron y le dijeron a Pedro, Pedro, lindo sermón, ¿qué tenemos que hacer? A la luz de lo que tú has dicho, ¿qué tenemos que hacer? Yo pregunto, cuando Pedro recibió el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿qué fue lo primero que hizo? Predicar. Testificar. Y todos los que estaban en el aposento alto, cuando recibieron el don de lenguas, ¿qué hicieron? Testificaron y predicaron. Así que en Hechos 2:38 vienen todo esto y dice, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, arrepiéntanse, confiesen sus pecados para recibir perdón. Y ustedes entonces recibirán ¿qué cosa? Ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para que entonces ellos se conviertan ¿en qué? Ellos se conviertan en predicadores. ¿Ve? Reciben con el fin de ¿qué? Con el fin de dar. Ahora hay algo muy interesante. Y es que Pedro les dijo que se arrepintieran, se bautizaran e iban a recibir perdón y el Espíritu Santo.
Pero en este momento no se menciona que con el Espíritu Santo a ese grupo de 3,000 se les dio el don de lenguas. No dice que se les dio el don de lenguas. ¿Por qué no dice que se les dio el don de lenguas a esos que se convirtieron? Sencillamente porque ellos iban a volver ¿a dónde? A sus tierras natales, donde se hablaba el idioma que ellos hablaban. Y entonces ellos, volviendo otra vez a los lugares de donde vinieron, iban a compartir en su idioma de su nación las grandes cosas que habían pasado en Jerusalén. ¿Están entendiendo? No era necesario el don de lenguas, porque los de la diáspora, que eran los que estaban presentes allí, iban a volver a sus naciones. Y en sus naciones iban a hablar el idioma que ellos hablaban allí. Así que no hay mención. Recibieron el Espíritu Santo, pero no dice que recibieron el don de lenguas. Y luego dice en Hechos el capítulo 2 y el versículo 41 y también el versículo 47 que ese día se añadieron a la iglesia 3,000 almas. Vaya, tremendo sermón evangelístico, ¿no? Un sermón, 3,000 bautismos. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo se han demorado en bautizar a 3,000 personas? Algo extraordinario. Así que esa es la secuencia de eventos en Hechos del capítulo 2. Ojalá que les haya quedado claro, lo hicimos a vuelo de pájaro. Ahora, Elena White explicó lo que fue el don de lenguas. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 32, ella escribió: el Espíritu Santo, asumiendo la forma de lenguas de fuego, descansó sobre los que estaban congregados. Esto era un emblema del don entonces concedido a los discípulos, que los habilitaba para hablar con, ahora escuchen, los habilitaba para hablar con fluidez los idiomas antes desconocidos para ellos. Es como si yo ahorita empezara a hablar chino perfectamente, sin acento. Sería como Los Ángeles meterme un Rosetta Stone. Sigue diciendo, la apariencia de fuego significaba el celo ferviente con que los apóstoles iban a trabajar y el poder que iba a acompañar su obra. Ahora la pregunta surge, ¿por qué en Hechos 2 solamente se menciona el don de lenguas y no los otros dones? Porque en otros lugares, en 1 Corintios 2 se menciona muchos dones del Espíritu Santo, pero en Hechos se menciona solamente el don de lenguas. ¿Por qué? ¿Será porque el don de lenguas es el más importante? ¿Será porque el don de lenguas todos tienen que recibirlo? ¿Será porque es una señal de que una persona está salva porque recibe el don de lenguas? La respuesta a estas preguntas es no. La razón por la cual se menciona el don de lenguas allí es porque era el que era necesario en ese momento para proclamar el evangelio en idiomas que la gente presente entendían. Más adelante vamos a encontrar que el don de lenguas se impartió en las naciones que menciona hasta lo último de la tierra, y Dios también dio el don de lenguas a ellos. Pero no le dio el don de lenguas a los que primero recibieron el Espíritu Santo como resultado de la predicación de Pedro. No necesitaban el don de lenguas porque habían escuchado el mensaje con sus propios oídos, iban a volver a sus naciones a donde podían testificar en su propio idioma. La fiesta del Pentecostés era una de las 3 que todos los varones mayores de 12 años tenían que comparecer a Jerusalén. Esto significa que judíos de la diáspora habían venido a reunirse en Jerusalén, como les había mencionado. Ellos habían olvidado su idioma natal, podríamos decir. Es como, por ejemplo, algunos hispanos aquí en los Estados Unidos que son de segunda y tercera generación. Y yo veo a alguien que se llama de apellido López y le empiezo a hablar español, dice, no, yo no hablo español.
Y le digo, ¿cómo es que un López no habla español? Ah, no, es que yo, mis abuelos fueron los que vinieron acá. Los de la diáspora habían olvidado su idioma y por lo tanto fue necesario dar el don de lenguas. Ahora, Elena White escribió en Hechos de los Apóstoles, páginas 32 y 33, una descripción vívida de lo que fue el don de lenguas. Dice, durante la dispersión, los discípulos habían sido esparcidos a casi todos los lugares del mundo habitado. Y en su destierro habían aprendido a hablar varios idiomas. Muchos de estos judíos estaban en esta ocasión en Jerusalén, asistiendo a las festividades religiosas que se celebraban. Toda lengua conocida estaba representada por la multitud reunida. Esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Es decir, cuando Dios confundió las lenguas en Babel, se creó un problema. Pero Dios en el aposento alto dijo, este problema yo lo resuelvo. Le doy a los apóstoles la capacidad de hablar todos los idiomas que se confundieron en Babel. Sigue ella diciendo, esta diversidad de idiomas hubiera representado un gran obstáculo para la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, Dios suplió de una manera milagrosa la deficiencia de los apóstoles. El Espíritu Santo hizo por ellos, escuchen, el Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de una vida. Ellos podían ahora proclamar las verdades del Evangelio extensamente, pues hablaban con exactitud los idiomas de aquellos por quienes trabajaban. Este don milagroso era una evidencia poderosa para el mundo de que la comisión de ellos llevaba el sello del cielo. Desde entonces en adelante, ahora escuchen bien, el habla de los discípulos fue pura, sencilla y correcta. Ya hablaran en su idioma nativo o en idioma extranjero. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! El don de lenguas no es una persona que es capacidad de aprender fácil un idioma. Algunos dicen, el pastor Bort tiene don de lenguas porque predica en inglés y español. Yo no tengo el don de lenguas porque yo aprendí a hablar español cuando era pequeñito. El don de lenguas es un don milagroso, instantáneo, a donde una persona empieza a hablar los idiomas de otras naciones o el idioma de otras naciones con precisión exacta. Ahora escuchen lo que voy a decir. Un tiempo después, cuando ya los de la diáspora se habían ido de Jerusalén, ya vimos que en el día del Pentecostés los 3,000 dice que recibieron el Espíritu Santo, pero no dice nada del don de lengua, ¿verdad? Un tiempo después, según el capítulo 4 de Hechos, otro grupo estaba reunido y también recibieron el Espíritu Santo, pero no se les dio el don de lenguas. Nota lo que dice Hechos 4 y el versículo 31. Hechos 4 y el versículo 31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo? En todos los pasajes, hermanos y hermanas. El propósito del Espíritu Santo, no es sentir un éxtasis para edificación personal, para sentirme bien. No. El propósito del poder es testificar. Recibiréis poder y me seréis testigos, dice claramente Jesús. Así que dice, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dice que recibieron el don de lenguas. ¿Por qué no lo recibieron? Porque los de la diáspora se habían ido y todos los que estaban presentes hablaban el idioma que se hablaba en Jerusalén. No era necesario. ¿Están conmigo o no? Luego el evangelio se extiende a Samaria. Interesante. Vamos a leer Hechos 8 y el versículo 14 al 17. Hechos 8, 14 al 17. Aquí
habla del evangelio predicado en Samaria. Estamos siguiendo el orden de Hechos 1:8. Dice allí en Hechos 8 y empezando en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué cosa? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían ¿qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Dice ahí que recibieron el don de lenguas? No, ¿saben por qué? Porque en Samaria se hablaba el mismo idioma que se hablaba en Jerusalén. Y eso lo sabemos por la conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana entendió perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo. Y Jesús entendió lo que la samaritana le dijo a él. No era necesario el don de lenguas, porque ellos hablaban el mismo idioma que Pedro y que Juan. ¿Están entendiendo o no? Pero luego se extiende el evangelio a Cesarea. Ahí sí es el imperio romano, ahí sí se habla otro idioma. Y cuando se extiende a Cesarea, ahora sí se va a impartir el don de lenguas. Vamos a Hechos 10, 44 al 47. Hechos 10, 44 al 47. Esta es la experiencia de Cornelio. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es Cornelio, los que venían con Cornelio, los que estaban presentes allí. Y los fieles de la circuncisión que había venido con Pedro se quedaron atónitos. Ahora escuchen bien, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿es este el mismo don que menciona Hechos 2? ¿Es el mismo don, sí o no? Sí, porque dice también. También los gentiles recibieron el Espíritu Santo como lo habían recibido los apóstoles. Y ahora el versículo 46 dice, porque los oían que hablaban ¿en qué? En lenguas. Los que recibieron el Espíritu Santo, ¿aquí hablaban en lenguas? ¿Sí o no? Sí. Y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como quienes? Como nosotros. ¿Es el mismo don que recibieron los apóstoles, sí o no? Es el mismo don. ¿Era el don de hablar idiomas? ¿No? Ahora entonces es alguien que habla disparates. Pues si es el mismo don que recibieron los apóstoles, es la capacidad de hablar ¿qué cosa? Idiomas. ¿Por qué el Espíritu Santo impartió el don de lenguas en Cesarea? Escuchen bien, Cesarea era el puerto más importante del Mediterráneo entre Egipto y Tiro y Sidón. Egipto en el sur y Tiro y Sidón en el norte. Por ahí pasaban marineros de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las culturas. Y Dios impartió el don sobre Cornelio y los que estaban con él para que pudiesen compartir el evangelio con todos los que pasaban por ahí que no hablaban meramente el idioma que se hablaba allí en Cesarea. El versículo 47 deja muy claro que era el mismo don que Dios dio en el aposento alto. El versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ahora viene un detalle muy interesante. Si van conmigo a Hechos, el capítulo 11, el siguiente capítulo, y los versículos 15 y 16, van a encontrar que en esta experiencia se hace referencia a la predicación de Juan el Bautista, a donde primero se mencionó el derramamiento del Espíritu Santo y el fuego. Se anunció el día del Pentecostés. Noten lo que dice Hechos 11, 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Es decir, sobre los que estaban presentes, Cornelio, etcétera, que no eran judíos.
como nosotros al principio. Y entonces, ¿de qué se acordó Pedro cuando ellos recibieron el Espíritu Santo? Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Fue el mismo don que se dio en Cesarea que el que se dio en el aposento alto? Absolutamente. ¿Era el don de hablar idiomas, sí o no? Era el don de hablar idiomas. Elena White explicó por qué se dio el don de lenguas en Cesarea, aunque no se había dado en Samaria, no se había dado en Judea, no se había dado en Jerusalén, porque ahí no había barrera de idioma. Ella escribió en Hechos de los Apóstoles, página 113, así fue comunicado el Evangelio a los que habían sido extraños, haciéndolos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La conversión de Cornelio y su familia no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Comenzando con esta familia, se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esa ciudad pagana. Imagínense los que se convirtieron, los que recibieron el mensaje en la casa de Cornelio. Ahora, cuando pasan los marineros que hablan diferentes idiomas, diferentes naciones, ahora son capaces de compartir el mensaje de Cristo en el idioma de esa gente. El siguiente lugar donde se derramó el don de lenguas fue en Éfeso. Vamos a Hechos 19 y el versículo 1 al 4. Hechos 19 y el versículo 1 hasta el versículo 4. Este es un grupo que nuevamente se va a mencionar a Juan el Bautista. Ellos habían escuchado el mensaje de Juan el Bautista, pero no habían recibido el don del Espíritu Santo como los apóstoles. Dice en Hechos 19:1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dieron en el bautismo de Juan. Cada vez se vuelve a hablar de Juan. El que viene los va a bautizar con Espíritu Santo, ¿y con qué? Y con fuego. ¿Es el mismo don a través de todos estos pasajes? Sí. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Por qué les dio Dios el don de lenguas en Éfeso? La respuesta es que Éfeso era uno de los grandes centros comerciales y más importantes del continente de Asia. Gente de toda nación, cultura e idioma pasaba por ese puerto comercial. Dios, sabiendo eso, les dio a estos creyentes el don de hablar lenguas de las naciones que pasaban por ese lugar para que esa gente pudiera creer en Jesús. Elena White explicó, ella lo hace tan sencillo, Hechos de los Apóstoles, página 229, con profundo interés y agradecido y maravillado gozo, los hermanos escucharon las palabras de Pablo. Está hablando sobre este pasaje que leímos. Por la fe aceptaron la maravillosa verdad del sacrificio expiatorio de Cristo y le recibieron como su redentor. Se habían bautizado en el mensaje de arrepentimiento de los pecados. Pero recuerdan que los pecados no son perdonados sino hasta que la persona viene a Cristo. Ya estudiamos eso. Ellos no habían venido a Cristo. Sigue diciendo, fueron bautizados entonces en el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, recibieron también el bautismo del Espíritu Santo, por el cual fueron capacitados para hablar los idiomas de otras naciones y para profetizar. ¿Y por qué razón? Así fueron habilitados para trabajar como misioneros en Éfeso y en su vecindad, y también para salir a proclamar el Evangelio en Asia Menor.
¿Están entendiendo el propósito del don de lenguas? No es hablar disparates. Es recibir el don de hablar idiomas que la persona nunca aprendió, que la gente antes no hablaba, porque el propósito es evangelizar, testificar, anunciar en cuanto al Señor Jesucristo. Ahora, ¿saben que el apóstol Pablo dijo? Y esto lo vamos a estudiar en los próximos 2 temas, porque los próximos 2 temas vamos a hablar de 1 Corintios 14, porque ahí se derramó también el Espíritu Santo y ahí también se dio el don de lenguas, pero es un capítulo complejo. Hay que dedicar 2 temas a ese capítulo, porque nosotros tendremos que testificar a gente, los pentecostales, que están confundidos en cuanto a eso. Hay muchísimos entre los pentecostales que aman a Jesús de todo corazón, se han entregado a Él, han sido bautizados en el nombre de Jesús, pero están confundidos en cuanto al asunto del don de lenguas, el propósito del don de lenguas. Nosotros tenemos que conocer estas cosas para poder entonces compartir con ellos, porque Dios quiere que ellos entiendan cuál es el verdadero don de lenguas para que puedan también salvarse en el reino. El don de lenguas también se derramó en Corinto. 1 Corintios 12 al 14 dice que fue derramado este don en Corinto. ¿Por qué en Corinto? Porque Corinto era una de las ciudades más importantes en Europa. Por ahí pasaban gente de todas las naciones, lenguas y culturas. Era una metrópolis. Y por eso era necesario que los miembros de la iglesia de Corinto recibieran el don para hablar en las lenguas de los que iban a pasar por esa metrópolis en Europa. ¿Saben que el apóstol Pablo dijo: yo hablo en lenguas más que todos ustedes? Le dijo Pablo a los corintios. Es decir, Pablo tenía el don de lenguas no solo de hablar un idioma, sino muchos idiomas. ¿Por qué? ¿Por qué podía decir Pablo: yo hablo en idiomas más que ustedes? Porque el apóstol Pablo tenía que viajar por todo el imperio romano, a donde se hablaban muchísimas lenguas. Y él tenía que tener la capacidad de hablar en esas lenguas para traer la salvación a la gente. Dios impartió el don de lenguas en todo. ¿Se están dando cuenta que estos son los lugares más remotos de la tierra en el libro de Hechos? Éfeso, lejos de Jerusalén. Cesarea, lejos de Jerusalén. Corinto, lejos de Jerusalén, donde se hablaban otros idiomas. Era necesario el don de lenguas con el fin de compartir el mensaje en un idioma que la gente podía entender. Ahora, saben que en el futuro Dios va a derramar el Espíritu Santo con mayor poder. Se llama la lluvia tardía. Leo una cita de la amada White en la Review and Herald, julio 20, 1886. Ella escribió: lo que pasó en el aposento alto se va a repetir de nuevo, pero con mucho más poder. Ella escribió: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día del Pentecostés, aún con mayor poder que en esa ocasión. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día Dios no ha dado en la iglesia adventista el don de hablar otros idiomas, donde alguien instantáneamente habla otro idioma? Porque la iglesia adventista es una iglesia que se ha extendido a todo el mundo, y en todos los países hay gente que habla el idioma de ese país. No es necesario el don de lenguas. ¿Es necesario el don de lenguas en El Salvador?
¿Es necesario en Argentina? No, porque hay creyentes, predicadores ahí que hablan ese idioma. Pero en Hechos no era así, porque estaba comenzando la obra en los lugares, era necesario dar el don. La hermana White sigue diciendo: miles de voces serán imbuidas con poder y proclamarán las maravillosas verdades de la palabra de Dios. La lengua del tartamudo se desatará, y aquel que es tímido será fortalecido para dar un testimonio valiente en favor de la verdad. ¿Qué tiene que pasar para que nosotros recibamos el don del Espíritu Santo? Puede ser que tengamos que ir a un lugar a donde no ha entrado el Evangelio y es necesario el don de lenguas. Pues Dios va a impartir el don de lenguas para poder compartir el mensaje. Pero nosotros, para recibir el poder, tenemos que hacer lo que hicieron los discípulos durante los 10 días en el aposento alto. Orar con fervor, estudiar con disciplina la palabra de Dios, asimilarla, comer la palabra, poner a un lado nuestras divergencias y nuestras riñas unos con otros y hacer de la obra de Dios lo principal, lo más importante, enfocarnos en eso, el reino de Dios y su justicia. La hermana White escribió en la Review and Herald, julio 20, 1886, que Dios ayude a su pueblo a purificar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una conexión tan íntima con Él, a fin de que puedan ser partícipes de la lluvia tardía cuando ésta sea derramada. El propósito del don de lenguas no es edificación personal, no es sentirse bien, no es una inyección de adrenalina espiritual, no es para emocionarse. El propósito del don de lenguas es testificar. No significa que todos se reúnen en un local y todo el mundo habla al mismo tiempo en idioma, en una lengua que nadie que está allí puede entender. Eso es Babilonia. Eso es regresar a la Torre de Babel, donde ninguno entiende el habla de su compañero. Hermanos y hermanas, lo que pasa a veces en los servicios religiosos de los carismáticos es que todo el mundo está hablando en una lengua que nadie entiende. Entra un incrédulo allí. ¿Ustedes creen que va a creer? No, pues sí. En 1 Corintios lo vamos a ver. El incrédulo va a decir: esta es confusión. Yo me voy de acá. Pero si se proclama la palabra con poder para que puedan entender, entonces quedan compungidos con el mensaje. En todos estos pasajes, hermanos y hermanas, el propósito del don de lenguas es la testificación. Ahora, aquí viene el punto central, ya para terminar. ¿Qué debe hacer la gente que ha recibido el Espíritu Santo, pero que no recibió el don de lenguas como nosotros? ¿Qué debemos hacer nosotros con nuestra lengua si hemos recibido el Espíritu Santo? Pues debemos compartir el mensaje con nuestra lengua, porque es la mayor evidencia, hermanos y hermanas, de que nos hemos vinculado con Jesús, es que nosotros sentimos pasión por testificar. Y cuando recibimos el Espíritu Santo no tenemos miedo de testificar. Fíjense el cambio de Pedro nada más, entre cuando negó a Jesús y cuando después del Pentecostés dijo: no podemos sino predicar. No pueden pararnos de predicar. Y eso fue solamente unos 53 días después o antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Se había realizado un cambio impresionante. Hermanos y hermanas, debemos nosotros pedirle al Señor que nos vacíe de toda impureza, que nos vacíe del yo, porque Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Si tenemos el corazón lleno del yo, ¿cómo Dios va a meter el Espíritu Santo ahí? No puede llenar lo que está lleno. Hay que pedirle a Dios que vacíe nuestro corazón del yo.
y que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos proclamar el mensaje con poder. Y les recuerdo lo que estudiamos en el mensaje de la primera noche. La historia de la mujer samaritana. La mujer aceptó a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿Qué fue lo primero que hizo después de creer en Jesús como el Mesías? Lo primerito que hizo, hermanos y hermanas, no fue saltar y hablar en una lengua que nadie entendía, sino que inmediatamente regresó a su pueblo emocionada. He conseguido al Mesías. Ya no tenía vergüenza. Y trajo todo un pueblo para escuchar a Jesús. Me hace pensar también de los 2 endemoniados gadarenos. Eran salvajes, tenían cadenas colgando, soltaban alaridos como bestias salvajes, babeaban de la boca. Terrible, posesionados por una legión de demonios. Una legión de soldados romanos tenía entre 3,000 y 5,000 soldados. Y el Señor Jesucristo echó los demonios. Y agradecidos le dijeron a Jesús: ay, Señor, gracias por haber hecho lo que hiciste de echar a los demonios. Queremos acompañarte ahora. Queremos ir contigo para seguir escuchando tus maravillosas palabras. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? Jesús le dijo: no, ustedes no me van a acompañar ahora para seguir aprendiendo. Ya ustedes saben lo suficiente. Ya han visto el poder de Dios. Jesús les dijo: vayan y cuenten a los suyos lo que Dios ha hecho por ustedes. Si nosotros no tenemos que contar algo que Dios ha hecho por nosotros, es porque Dios no ha hecho nada por nosotros. Cuando bebemos el agua, cuando recibimos el Espíritu, damos el agua. Compartimos el Espíritu con el mensaje. Mis hermanos y hermanas, que Dios nos dé esa pasión por las almas, como la pasión que tuvo Jesús. Y si alguien aquí no ha sido bautizado, ese es el primer paso. En todos estos casos, la gente que creyó se bautizó. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Si no se ha bautizado por inmersión, sepultado en el agua para salir en novedad de vida, en estas reuniones es el momento de tomar esa decisión. Ya tendremos la oportunidad de responder a ese llamado. Hermanos y hermanas, apreciadas visitas, Dios les bendiga. Que podamos tener una conversión y compartir este maravilloso mensaje con aquellos que perecen.